¿Que puede desembocar en lo doctrinal? Sí, pero en este momento es una cuestión de disciplina, es cuestión pastoral, no doctrinal. Entonces, por eso yo también la pregunta que le hizo Gabriel Asaf a, a, a Luis, pues no va al tema, porque no es un asunto doctrinal como la experiencia que tuvimos nosotros como siendo protestantes frente a las doctrinas protestantes, o por lo menos así tomo yo la vocería. Yo veo que se dice mucho que no es doctrinal, pero ¿por qué el dicasterio para la doctrina de la fe es que saca el documento? También se dice que no es ritual, pero yo cuando veo el significado de la palabra rito, ritual, según la RAE, la segunda acepción de la palabra dice que es un conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Entonces, cuando vemos el documento, vemos reglas, una reglamentación de cómo se debe hacer y lo que no se debe hacer. También dice que no hay que ser análogo al matrimonio, que no tiene que traer confusión, y son reglas que dicen claramente. Incluso en el ítem 38 da una forma de oración que podría dar el sacerdote frente a dar esta bendición. Pero para mí lo peor que pudo haber dicho el dicasterio es jugar con las palabras de pareja y unión, porque realmente eso no se sostiene, y creo que sí demuestra esto de que el dicasterio se contradijo con el responsum de 2021. Es una contradicción clara de tratar de jugar con la unión, cuando incluso el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla del sacramento del matrimonio, dice claramente que el matrimonio es una pareja en definitiva. Entonces, como dice Cardenal Müller, la pareja la define la unión. Creo que podemos estar horas debatiendo sobre el documento, sobre lo que significa, sobre lo que quiso decir, pero cuando vemos a James Martin, vocero del dicasterio para la comunicación, elegido por el Papa, que bendice una pareja homosexual agarrada de la mano, y yo sé que para un católico, como me dijeron el otro día, yo no puedo saber lo que hay en el corazón de dos personas que se agarran la mano, pero la expresión de ese acercamiento corporal, físico, ante el sacerdote James Martin, expresa lo que están haciendo. ¿Okay? Para mí lo encuentro bastante absurdo. Parejas de homosexuales que viven en castidad, en la misma casa, que duermen juntos, pero que están en castidad. Esa pareja, de hecho, cuando vemos la definición de la RAE, dice que es la unión de dos personas que conviven como si fueran un matrimonio y tienen reconocidos derechos propios de este Estado. Cuando vemos la división, ni siquiera habla de la sexualidad. Entonces, eso para mí fue lo peor, porque siento a veces que quieren insultar la inteligencia de los laicos católicos, lamentablemente. Algo que yo te quiero interrumpir un momento. Algo que llama la atención es que el documento dice que esas bendiciones deben ser en privado, y James Martin, al hacerlo frente a las cámaras, lo está haciendo públicamente. O sea, está el promotor de eso está yendo en contra de lo que supuestamente dice el documento, y lo está interpretando de la manera que yo creo que muchos lo interpretan. Ahora, yo quiero responderle al mensajero cristiano, porque no es doctrina, porque no es vinculante. Los laicos no tenemos nada que ver ahí. Es una práctica que es propia solamente de los ministros, por eso no es doctrina. Si fuera doctrina sería vinculante a toda la iglesia. Entonces, desde ese punto de vista, era la aclaración. Perdón que estemos cruzados, pero bueno, le quería responder algo, Diego Calvo, que el documento no en ningún momento dice que tiene que ser en privado. Sí, la declaración de hoy entiende que haya lugares donde lo hagan en privado, pero incluso se prevé la posibilidad de que en una peregrinación, en cualquier lado público, así como lo hizo James Martin, vos mismo lo podés verificar, que no es necesario que sea en privado. Entonces se dice que no es doctrina, pero el documento lo saca el dicasterio para la doctrina de la fe. Se dice que no es ritual, pero vemos que cumple con la definición de rito. Se dice que no es sacramental ni análogo, pero cuando vemos la foto de James Martin bendiciendo a una pareja de la mano, ciertamente es análogo. Entonces se nos dice que no es aquello que estamos viendo que es. Entonces a Rodrigo Calvo y a Luis de Boa le van a decir que no es doctrina, que no es ritual y que no es un sacramento. Cuando ellos van a ver con sus ojos... Son juegos de palabras esos. De decir que no es doctrina, en el fondo es un juego de palabras, porque no es doctrina lo que dice este documento, pero sí es doctrina revelada que la homosexualidad es pecado. Eso sí es doctrina. Entonces, un documento de la Iglesia no puede negar una doctrina explícita de la Biblia. No puede estar por encima. Y el sacerdote, frente a la misma conducta que es la pareja homosexual, ahora ya tiene dos disposiciones. O él sigue lo que dice la Biblia,
y tiene que condenar la homosexualidad y no puede bendecir esa unión, porque otro juego de palabras es decir, no, es una pareja pero no es una unión. ¿Y dónde viste una pareja que está desunida? Las parejas están unidas, no me hagas ese juego de palabras, no tiene sentido que me hagas ese juego de palabras. Las parejas están unidas. Si vos estás bendiciendo una pareja, no estás bendiciendo la separación, estás bendiciendo la unión. No me hagas ese juego, no tiene sentido hacer ese juego. Cuando la iglesia comienza a hacer ese juego es porque quiere justificar el pecado. Por eso, para mí, si nosotros nos ponemos a escarbar, este tema es muy peligroso, y si lo llevamos a las últimas consecuencias, si nosotros lo llevamos a las últimas consecuencias, es satánico. Si lo queremos llevar hasta el final, esto es satánico. Es de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el que dice, el criterio moral le pertenece al hombre. Es el hombre el que decide qué es bueno y qué es malo. Entonces, Satanás le dice a Néstor, Néstor, sos vos quien va a decidir qué es bueno y qué es malo. No es Dios el que va a decidir eso. Y para mí sí es peligroso que el Papa diga, yo no soy quien para condenar a la homosexualidad, porque es cierto que él no los tiene que condenar, pero él sí tiene que decir que Dios los condena. Y él no lo dice. Él no dice que Dios pone en juicio a los homosexuales. ¿Y sabes quién sí lo dice? San Pablo. ¿Sabes quién sí lo dice? Moisés en Levítico. Lo dice Moisés en Deuteronomio. La dicotomía que separa la homosexualidad del homosexual, diciendo que la homosexualidad es el pecado, pero no el ser homosexual, es una ficción ontológica. ¿Por qué? Porque la definición de pecado aquí y en todas partes es acción más intención. No es solo la acción el pecado, sino la intención. Pecado es igual a acción más intención, porque Jesús así lo enseña. No es el que se acuesta con una persona, sino el que la desea en su corazón. Por lo tanto, no se puede desvincular la acción de la intención. Yo te pregunto, Luis. Sí. Una persona homosexual Sí. que no se ha acostado con un hombre, pero desea acostarse con un hombre, pero se cohíbe, dice, no lo voy a hacer, pero aún así siente el deseo ardiente en las noches de acostarse con una persona. Esa persona debe arrepentirse del deseo. Claro, por supuesto. Como vos cuando decías una mujer. O el deseo es pecado. Por eso, Entonces, igual que vos cuando tenés deseos pecadores. Yo tengo una pregunta, Néstor. Tengo una pregunta. ¿Vos tenés deseos muchas veces por pecar? Y me debo arrepentir. Porque Exacto. ¿Ves? No va a pedir una bendición, digo. Claro, no. Pero soy un pecador, yo no puedo negar una Exacto. cosa. Exacto. Entonces, a eso es lo que vamos. Pregunta. Sí. Yo, o sea, hace unos años los médicos decían que, digamos, las tendencias como la homosexualidad eran una disforia de género. O sea, que era es un trastorno. Es un trastorno. Por lo En tanto, muchos de los casos, en otros no. en muchos, pues sí, bueno, digamos que en muchos de los casos es un trastorno. Mi pregunta es, entonces, ¿tener un trastorno es pecado? Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Tú estás haciendo una definición de pecado en torno a cómo la APA definió en un momento dado la homosexualidad. No, como lo hace la medicina. No, pero a ver. Como lo hace la medicina. Néstor, La misma es más medicina, complejo. escucha, Claro. la misma medicina que dice hoy en día que no es una enfermedad. Claro, pero a ver. Claro, pero por cuestiones pero políticas, no por científicamente- cuestiones médicas. Claro. Por cuestiones Nos- políticas, no Escucha, médicas. amados, es que si tú haces eso, estás reduciendo el pecado a una carga biológica. Claro, Y eso pero es una a ver. Las a ver, escrituras son muy claras. Escúcheme, miren. las escrituras son muy claras. Claro. Las escrituras Nadie son niega- muy claras. Claro, En la- nadie niega- escucha, pero déjame terminar. Las escrituras son muy claras. La homosexualidad es una de las conductas por las cuales son lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Si yo digo, no, esta persona es biológica, tiene un problema biológico, entonces estaría calzando con la idea de aquellos que sostienen que la homosexualidad es un defecto de nacimiento. Y que puede Y si es ser. un defecto de nacimiento, ¿por qué Dios los juzga? Pero a ver,